Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya veis con quién estoy nuevamente con nuestro queridísimo amigo Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Estoy de lujo, hermano, de lujazo. Ahí está esa risa característica intrínseca en nuestro amigo que mucha gente parece que o no quiere oírla o no quiere entenderla. En todo caso, os diré que los seres humanos siempre tenemos ese rasgo distintivo que nos hace a todos únicos. Como Stallone tiene su mandíbula y sus labios, que fue a Exacto. raíz de un problema que tuvo al nacer y que haya gente que se burle de eso cuando es su seña de identidad. Con Enrique sucede lo mismo, tiene su risa, su forma de expresarse ante un saludo, ante cualquier cosa. A mí, personalmente, me encanta. Me hace muchísima gracia porque comparto un sentido del humor bastante parecido, irónico, con Enrique. Pero quería decirlo porque veo muchos comentarios de mucha gente diciendo que le resulta desagradable la risita de nuestro amigo Enrique. Hombre, yo creo que eso es intentar destruir lo que nos hace únicos, ¿verdad? Cierto, hermano, cierto. Realmente, y yo lo entiendo, yo por eso no le doy nunca No le das bola, no le das bola. altavoz exactamente a la gente que critica y así, porque yo estudié psicología y al final yo entiendo lo que la gente le pasa. Tú tienes que No, reflexionar ¿sabes? siempre. Yo te lo digo, la mayoría de Ujú. la gente que no le gusta tu risa es porque se creen que te estás riendo. O sea, o que te estás burlando, cuando no es Exacto. así, es una risa de entonación, de alegría, de ironía, engloba muchas cosas, pero yo creo que es una risa simpática y muy... Es así, de felicidad y de que yo voy Sí, a cambiar la vibración. Yo aprendí exacto, todo es con una... los vídeos de, Sí, digámoslo así, de que bajaban la vibración, ¿sabes? Siempre con tono muy turbio, con la música muy dramática. Y sí. yo quise cambiar eso. Ya mi Ujú. seña de identidad, yo ya soy muy feliz de por mí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo expreso en los vídeos sin ningún miedo. Y luego entra la otra cara de la moneda, hermano, que es algo mucho más complejo y que la gente debe de comprender. Y es el hecho de que la mayor parte de la población es el reflejo de, digámoslo así, el pensamiento mayoritario. ¿Y qué es lo que vemos reflejado en la televisión? Sino la negatividad de los telediarios, sino la envidia y las burlas en los programas de crítica, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, es muy normal que la mayor parte de la población siempre esté en ese, digámoslo así, rol de estoy a la defensiva porque lo paso mal dentro del sistema Ujú, ujú. y además, como siempre estoy observando a la gente cómo se critican unos a otros en cualquier programa del corazón o en cualquiera de estos programas, por ejemplo, de cocina que se critican y así, etcétera, etcétera, pues al final, ¿qué es lo que emerge de ti? Siempre esa gana de criticar en Esa lugar de crítica. enfatizar en lo positivo. Claro. Exacto, exacto. Y a mí es Bueno, que me importa una mierda. claro, he querido decirlo porque pienso que es muy desproporcionado, muy exagerado los comentarios, las críticas. Una persona con, bueno, un ser humano maravilloso como es Enrique, que lo conozco bastante bien, sé que es una persona sensible, es una persona entregada con la verdad. Entonces me sabe mal y me duele que a un compañero se le digan cosas así. Entonces, bueno, yo entiendo que habrá mucha gente que seguirá pensando lo mismo, vale, pero ostras, hace falta tantos ataques y tantos comentarios despectivos por una risa, por una vibración, que yo creo que es una alta vibración, es positiva, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí, Enrique, porque si no, vamos a dedicar un programa a la risita de Enrique. Cierto. Entonces, no puede ser. Yo hoy quiero hablar contigo de un tema que vamos a ir de una cosa a otra porque creo que es muy amplia, el tema de las mentiras. O sea, vivimos en una mentira de Matrix tan rematadamente maquiavélica que, bueno, vamos a empezar por un tema que a mí me dejaste de piedra. ¿Qué pasa con los dinosaurios? Tú dices que no existen, no existieron los dinosaurios. A ver, realmente no. No existieron los dinosaurios tal y como Ujú, nos dicen y así. ujú. Realmente se descubrió Sí, ya a principio, cuando empezaron a salir, que eran falsificaciones. De hecho, ya. hubo juicios y todo, porque tenían como peleas al final. Luego es como tú tienes la primicia y empezaban a juntar huesos y formaban un nuevo ser.
Y claro, tú eras el primero en publicarlo y siempre ganabas más. La gente quería irlo a verlo más. Entonces, luego empezamos a revisar lo que es la historia, de dónde viene todo esto y así. Esto viene ya de atrás, viene de Robert Plot, era un jesuita, y que fue el primero en sacar los dibujos de los dinosaurios y así. Entonces, todo esto viene de atrás, ¿y qué es lo que ocurre? Que realmente, si nos paramos a reflexionar y así, es como Robert Plot, también de ahí viene el complot, ¿m? De cuándo se están organizando para engañarnos. Ahí Wow, lo tienes. wow. Entonces, ¿qué pasa? Este jesuita lo que hizo fue realmente crear esos dinosaurios, pero se ve como son homólogos a los que ya conocemos. Hizo uno parecido a la jirafa, uno parecido al hipopótamo, uno parecido al... etcétera, etcétera, ¿entiendes? Entonces es cuando empiezas a ver, uy, ¿qué es lo que ocurre? Entonces te empiezas a hacer muchas más preguntas. Yo esto no lo pude confirmar, toda esta información la fui descubriendo poco a poco, pero no la pude confirmar hasta que fui atando más cabos. Por ejemplo, yo ya sabes que todo lo confirmo con primado negativo y por eso la historia está en que para mí algo no es veraz o no me atrevo a decir que es veraz hasta que no encuentro un buen primado negativo de esta información. Y Ujú. de la farsa de los dinosaurios tengo muy buen primado negativo, no uno ni dos, tengo muchos de que es una farsa. Entonces, te voy a decir dos buenísimos. Uno, que es en una de las últimas películas de Jurassic Park, en el cual cuando va a enseñarle los dinosaurios, es en una de las de Chris Pratt, ya, no, no es Ah, en las antiguas. claro, Y claro. cuando va a enseñarle los velociraptores y así, le dice la chica, sí, no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero le dice, sí, es un efecto parecido a lo que hace la NASA. Es un efecto de sorpresa, es decir, que te impacta mucho cuando te lo enseñan. Y yo cuando escuché eso y dije yo, ¿cómo lo comparan con la NASA y con el efecto que te hace en la mente? Me quedé, ¿sabes? Muy impactado. Y Ujú. dije yo, déjame buscar primado negativo de esto, porque esto fue cuando yo empecé a investigar sobre todo esto, porque veía todas las pruebas, ¿sabes? Que el primero en dibujarlos fue un jesuita, que después todo era Robert Plot, que está también metido en lo de los círculos de las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empecé a ir para atrás y dije yo, bueno, recuerdo un capítulo de dinosaurios en Sí, 1992, sí. que el capítulo completo iba sobre eso, paleontología. Entonces dije yo, bueno, déjame verlo. De principio a fin, se están riendo de ti y venden la paleontología como si fuera un curso de estos de la teletienda. En serio, ¿eh? No es broma. Y Pero, entonces, ujú, dime. ¿por qué se haría algo así? ¿Y por qué reptiles? Es que esto es lo curioso, esto es lo curioso. Bien, rematando con eso y vamos a eso, eh, precisamente en ese capítulo de dinosaurios te lo dejan bien claro, que es como de la teletienda, y realmente lo vimos. También te voy a poner otro ejemplo que es muy conocido por la gente para que la gente lo vea. ¿Quién era el que más dinero ganaba siempre en Friends? Era el paleontólogo, era Ross. Ross era el que tenía el puesto de trabajo y que realmente, al final, como se ponía a debatir con Phoebe, si os acordáis, Phoebe era la que dijo varias veces, una, que lo del alunizaje fue una farsa, lo dijo en un primado negativo excelente, y dos, que quién había colocado los fósiles de dinosaurios ahí. Wow. Esto lo dice Phoebe, a Ross. En Friends. En Friends, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de que miramos todo ese primado negativo, que el de dinosaurios es una barbaridad de principio a fin, cómo te enseñan que es un tongazo, pues, ¿qué es lo que ocurre? Yo ya entonces digo, vale, esto tiene que ser, porque ya está en mi ámbito y mi ámbito me lo confirma. Y me puse a ver más, entonces me vi más pruebas y empecé a ver por eso que admitían que en los museos los huesos que te enseñan son pintados porque los otros los tienen que guardar para que no se dañen, otros te dicen que no, que es porque tienen algo de radiación y para que la gente no se contamine con esa radiación. Entonces te ponen huesos pintados, imitaciones. Entonces yo empecé a chirriar y dije yo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos mismos admiten que no tienen un esqueleto completo, ¿eh, David? Ninguno. Sí. Eso te lo admiten, ¿eh? Ninguno. Ninguno, hostia. Pero sí tú dices que sí existía otra cosa. No dinosaurios, sino otra cosa. Claro. Entonces, vamos a ir emergiendo hacia esa pregunta con la que me dijiste antes. ¿Por qué? ¿Por qué esconder lo de los dinosaurios y por qué engañarnos con algo tan, digámoslo así, flagrante, como lo de la Tierra recta, etcétera, etcétera, y así? ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente
Esto les sirvió, una, para verificar la historia que tenían de la evolución. Por eso, date cuenta, el primero en hacer estos dibujos fue Robert Plot, el jesuita. Todos ellos al final fueron los que sacaron después, a continuación, la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, que venimos del mono, para corroborarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto les daba Darwin, veracidad. Darwin y toda la orgía de jesuitas y de Exacto. Entonces, esto terraplanistas. apoyaba eso, que todo iba evolucionando porque te sacaban todos los dinosaurios y cómo iban evolucionando. Y unos vuelan y otros tienen el cuello largo para adaptarse a comer hojas, etcétera, etcétera. Nadie duda de la adaptación, eso es algo que hemos podido demostrar y que se puede ver empíricamente. Ahora, la evolución se ve que no, porque hay muchos factores que demuestran que no, como el gen FOXP2, como que no hay eslabones perdidos, es decir, ¿dónde está el intermedio del mono que viene junto nuestro? Y dicen, no, es que mataron a todos. Ya, claro, y no hay ninguno que siga evolucionando ahora, ¿no? Sí, claro, y el mono sigue siendo mono, ¿no? Ya, Exacto. claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú dices? Esto no solamente le valía para validar la teoría de la evolución, sino que también les valía para el hecho de meternos miedo a nosotros, como hacen siempre, como con un posible impacto de asteroide y Uy, también con que hubiera dinosaurios, porque esto lo tenemos hablado varios compañeros y así. Los dinosaurios a todos nos metieron mucho miedo, sobre todo con las películas de Jurassic Park. mm, Todos lo recordaremos y así. Y todos al final en la oscuridad y cuando escuchábamos algo parecido al sonido del velociraptor o algo así, ya tienes esa paranoia dentro y así. Y luego también, ahí está lo más profundo, que es a lo que fuiste tú y me encantó, que es el hecho de, ¿por qué reptiles? Y tú date cuenta, ¿quiénes decían que dominaban la Tierra antes que nosotros? Los reptiles realmente te están diciendo la verdad. Que al pero final los reptiles. otro tipo de reptiles. Exacto. Los reptilianos, que es muy distinto. Entonces, claro, al final te están diciendo la verdad también, que realmente gobernaban los reptiles. Lo que pasa es que no eran esos, eran otros. Y empieza por D, Exacto. Entonces, los dragones. exacto, hermano. Y esos los tenemos en muchísimo primado negativo, como pudimos ver también en la serie de Juego de Tronos. Porque en la serie de Juego de Tronos nos pusieron todo. De hecho, nos pusieron de dónde dice la historia, la primera historia que yo lo añadí en mi vídeo del Bosco, de dónde vienen los dragones y te dicen de la luna. ¿Mm? La luna es la puerta de entrada. Por eso mismo también cuando veíamos la serie de V y veíamos a Diana, la diosa lunar, por eso tenía ese nombre, la que dirigía a los reptiles, Ya, sí. claro, y te aparecía en la foto con el domo, con la tierra recta, no sé si te acordarás, con la fotografía de ella, y señalaba, dentro tenía el sol y la luna, y ella, que es Diana, la diosa lunar, señalaba por dónde entraban, tenía el dedo por la luna. Y yo este mismo primado negativo lo tengo en todos los dibujos de pequeños, desde dragones y Mm. mazmorras, donde veías que los dragones salían con forma de frecuencia de la luna y cómo volvían hacia la luna así en forma de frecuencia. Entonces, es algo que ya sabemos perfectamente. Y entonces, ¿cuál es la profundidad de todo esto? Lo que tú dices, que realmente los dragones sí que existieron. Y eso sí que se encargan bien de ocultarlo, igual que se encargaron de ocultar los huesos de los gigantes. Son lo mismo al final, son dos cosas que nos abren muchísimo la mente, como el hecho de que existieran los dragones y que existieran los gigantes. Y esos esqueletos sí que no nos los permitieron ver, a pesar de que hay tantísima gente que dice que los descubrieron y alguna foto que quedó por ahí que para mí es veraz. Muy pocas, pero hay unas pocas que sí que son Esto es veraces. muy interesante porque tú sabes, yo tengo amistad con un gran artista internacional que le hizo incluso la portada de un libro de George Lucas, que es Muy bueno. Ciruelo Cabral. Ciruelo Cabral es uno de los artistas gráficos más interesantes de nuestro tiempo y es un experto en dragones, o sea, toda su trayectoria se ha basado en eso, ¿no? En dragones, unas ilustraciones preciosas. Bueno, y él siempre dice que el dragón era un ser espiritual, que no era el malo como han querido pintarlo, hasta aquí en Cataluña el Sant Jordi, que siempre van ahí a tocarle los cojones al pobre dragón en la cueva Es verdad. y a cargárselo, ¿no? Y es el malo y el malo malísimo y el caballero andante es el que viene a poner orden y a salvar a la princesa, ¿no?
Pero realmente, y si es al revés, ¿eh? Quizás el dragón era un gran sabio. No lo sé. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿La benevolencia o no de los dragones? Realmente el reptil siempre tuvo ese significado en la cultura. El reptil y la serpiente, pero en general los reptiles, dragones y así, siempre simbolizaron la sabiduría. Mm, Mm. Entonces, realmente tiene su sentido, incluso cuando pensamos en, cuando se hace referencia a la serpiente del Kundalini que sube por nuestra médula, hasta nuestra médula espinal, por toda la columna vertebral. Es muy importante porque realmente es eso, controlar esa energía también te da una capacidad de conocimiento de la naturaleza de la realidad mucho más amplia, con lo cual es normal que los reptiles siempre se asociaran a comprender la naturaleza de la realidad y a la inteligencia, a la sabiduría, al bagaje. ¿Por qué razón? Porque también duran muchos años. Lo que hemos mm. podido comprobar en regresiones de hipnosis cuando se habla de seres reptilianos, humanoides estoy hablando, se habla de que duran muchos años, entre 800 años, 300 años, dependiendo del paradigma frecuencial en el cual estén encarnados. Pero los dragones también se dice que era eso, que vivían mucho tiempo. Entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Albergas mucha sabiduría. Y realmente, cuando te paras a pensar incluso en comprender el multiverso frecuencial, es bajo frecuencia. Si tú miras en dos dimensiones una frecuencia, es subir y bajar una onda frecuencial normal. Y realmente cuando tú miras a la serpiente, ¿qué es lo que hace por el suelo? Sí, Avanza sí, como sí. una frecuencia. Sí, 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 pero ahora se me ocurre una cosa. O sea, toda esta gente, ¿cómo me has dicho? Plankton, ¿o cómo se llamaba el señor ese de los dinosaurios? Paleontólogos son Sí, los que sí, se encargan de estudiar los huesos de sí, sí, no, no, dinosaurios. el primero, Robert Platón o Planton. Ah, Robert Plot. Ah, Robert Plot. Robert Plot, Robert el Plot, jesuita, sí. este jesuita. Fíjate que de alguna manera diseñan estos seres ahí Exacto. en plan salvaje, en plan, pues, animales. ¿Y si no eran animales? ¿Y si los dragones eran seres muy inteligentes? Ahí está el tema. Y con el tema del mono, lo mismo. Partimos de que nosotros venimos de animales para siempre hacernos sentir que somos una miseria, ¿no? O el tema, ya sabes, la astronomía, las distancias, los años luz, que no somos nada, que somos una motita de polvo en una espiral de la galaxia, ¿no? Entonces siempre Exacto. juegan a eso, a empequeñecer la quizás grandeza del ser humano. Eh, no sé, me parece que por ahí van los tiros. Bueno, oye, vamos a pasar a otro tema porque es apasionante todo esto. Eh, Te escuché a ti y al amigo Carlas Torá en unos vídeos que hicisteis recientemente y hablabais de cosas alucinantes. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Qué pasa en la Antártida, Enrique? Es decir, am, ¿hay realmente más continentes más allá de esas tierras? ¿Podemos quizás también hablar de tierra hueca? Claro, es que eso es un tema muy extenso. Precisamente, Carles tiene muchísimo, muchísimo bagaje en eso. Pudo trabajar debido a su linaje genético cerca de lo que, digamos, viene a ser las empresas que tratan estos temas que están más escondidos. Entonces pudo estar allí y realmente ha vivido cosas muy interesantes. Confirman que hay más tierras más allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo es eso, siempre me baso en lo que puedo confirmar en el primado negativo. Ese es mi campo. Entonces, yo lo que he podido confirmar es que sí que hay más tierras allí en la Antártida. Ahora, ¿hasta qué punto? Yo lo que he podido ver en todas las películas, y eso mismo lo hablaba con Carles, y le decía, no encuentro primado negativo de que haya una tierra sobre otra tierra sobre otra tierra, ¿sabes? Es que hay muchas teorías o varios domos. Yo eso no lo vi nunca. Entonces, yo por eso no me inclino a la teoría que tú además estás tocando con Celades y toda esta teoría, que es muy buena, y yo no la descarto del todo, ¿sabes? Pero estoy un 80-20, es decir, un 20 la confirmo y un 80 la descarto. ¿Por qué razón? Y te explico el razonamiento. Realmente tú ves la luna y ves el reflejo de la Tierra en aquella época, se supone, cuando se creó. Es posible, pero no encaja perfectamente con el de ahora. Entonces decimos, bueno, quizá fue cuando se creó exactamente y por eso quedó reflejado así. Y como subió por el diluvio tanto el agua, pues quedaron cubiertas esas zonas. Entonces, vale, hasta ahí bastante bien. Pero el problema que se me plantea a mí es, no encuentro primado negativo ninguno de esto. Con lo cual, Mm.
me cuesta confirmarlo. Lo que siempre encuentro en primado negativo es que tiene un final. Es que el campo electromagnético toroidal de la tercera dimensión tiene fin. Eso lo vi en muchas películas ya, es demasiado descarado. Vale. Entonces, ¿qué es lo que yo creo en base al conocimiento que tengo? Yo creo que se acerca más el rollo al mapa de Urbano Monte. Ujú. Que es decir, la Antártida tiene, ya es el continente promedio más grande, pero es que daros cuenta, el diámetro al final es tan amplio porque es un círculo la Tierra recta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ya el promedio del continente, ya el promedio de altura es el más alto de todo el planeta, ¿qué es lo que ocurre? Que también, date cuenta, a extensión geográfica es más grande que cualquiera de todos los países, porque es todo el borde del círculo. Entonces, a poco que haya unos cuantos kilómetros de profundidad, que hay bastante más de 200, porque eso ya lo confirman y así, echar las cuentas. Con el diámetro, eso multiplica el kilómetros cuadrados de tierra habitable muchísimo. Entonces, con que haya unos cuantos miles de kilómetros más, se tiene que multiplicar geométricamente todo lo que hay alrededor del círculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí viven muchas razas, seguro. Porque eso lo hemos visto en muchísimos testimonios y no solo testimonios, sino en primado negativo. Allí tienen que quedar gigantes aún, tienen que quedar, porque es que como todo, no se extinguen las cosas así como así. Eso no funciona así. Dos, hemos encontrado muchísimo primado negativo de gigantes, no solo en Juego de Tronos, como pudimos ver que decían también lo de que los dragones vienen de la luna, etcétera, etcétera, sino que confirmamos que hay gigantes más allá del muro de hielo, es decir, de la Antártida. Que le llama muro de hielo no porque sea un muro de hielo, sino porque es el continente promedio más alto y está congelado, nada más. ¿Y qué es lo que ocurre? Que también hemos podido confirmar que tiene muchos seres distintos allí Mm, congelados. mm. Eso sale en muchas películas. Claro, es que Entonces, esto quiero aclararlo porque mucha gente quizás no lo entenderá. Cuando Enrique habla del primado negativo, se refiere a que su baremo, su forma de comprobar cuándo nos están mintiendo y cuándo nos están echando por la cara la verdad, de una forma encubierta, es a través del primado negativo que se introduce como mensajes subliminales en cine, televisión, etcétera. Y él es un experto, exacto, Enrique es un experto en ese tema del primado negativo. Quería es aclararlo así. porque, claro, Hagamos estuvo... la definición corta para que la gente lo entienda. El primado negativo es poneros la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia para generar en vuestra memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Exacto, y ahí Entonces, cuando leemos estos típicos articulistas que critican el tema de los conspiracionistas, los conspiranoicos, tal, que es toda una locura, que no sé qué, estos son los primeros, las primeras víctimas de la disonancia cognitiva. ahí está, hermano, ahí está. Entonces, una vez comprendido todo esto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te digo? Sabemos seguro que hay otros seres, lo sabemos porque se ha visto en demasiadas películas. Lo que pasa es que esos seres al parecer son de distintas formas, digámoslo así. Vamos a ver, no solamente hay gigantes o seres que podríamos decir humanoides de otras razas, sino que también al parecer tienen congelados allí lo que se llaman trajes biológicos. Es decir, almas de otra dimensión encargan hacer determinados trajes para cuando a ellos les interesa, lo que hacen es dejan su dimensión, se canalizan a esa carcasa que es como nosotros. Lo que pasa es que, digámoslo así, que es un intermedio entre la biología y la tecnología, es transhumanismo. Wow. Entonces los tienen allí congelados, por eso, porque yo me hacía preguntas y decía, pero ¿por qué los congelan? Y resulta que, claro, porque es que son como avatares, esperando a ser utilizados. Esa es la historia. Entonces, por eso tienen a tantos seres distintos allí congelados, porque cuando les Pero hace a falta, ver, vamos por pasos, a ver si lo entiendo, porque no, esto no es- lo contamos en ningún podcast, es- esto es es- algo que luego hablamos en Petit Comité porque sí. es que estuve sacando yo Esto, razonamientos de esto esta información. algo habría oído quizás hace años, pero contado así no. ¿Me estás hablando de seres congelados dónde? En la Antártida y al El, parecer también en el centro del toroide electromagnético frecuencial de la Tierra recta, el, es decir, en el Ártico, también el al sol parecer hay. negro. Allí hay bases subterráneas y aparte del Sol Negro, al parecer también tienen a seres congelados. Tienen en las dos zonas, al parecer. Vale, ¿estos seres congelados cómo son físicamente? De muchas razas, por eso. Ah, Dicen que muchas algunos son razas.
Claro, muchas razas distintas. ¿Por qué razón harían esto? Y es lo que estuvimos tratando de desarrollar. Y es que realmente, como son avatares para seres de otras dimensiones, cuando les hace falta venir aquí a la tercera dimensión, poder interactuar, aunque solo Wow. sea en las bases subterráneas, necesitan ese avatar. Entonces ¡Ostras! tienen a muchos distintos congelados porque al parecer la frecuencia en la que vibran en determinada dimensión no les sirve cualquier avatar. Por eso tienen tantos distintos para la compatibilidad frecuencial. ¡Ostras! Entonces, Vale, vale, en vale. ellos, Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque hablaríamos de entidades hiperdimensionales con la capacidad de posesionarse de ciertos cuerpos y avanzar a través de dimensiones con estos híbridos o con estos cuerpos, trajes biológicos, ¿no? exacto. Entonces, de ahí viene todo el hecho este de que siempre que nos ponen este primado negativo, no solo hay un ser allí congelado, hay muchos distintos. Wow. Entonces, yo es lo que le estaba dando vueltas y decía, pero ¿por qué nos ponen siempre que hay muchos seres distintos congelados y están congelados? Y yo, claro, te hace replantearte esto de decir, bueno, vamos a ver, si tú eres un ser, no quieres que te congelen y como normalmente podrías decir, bueno, te ponen como en hibernación y dentro de 1000 años a ver qué se desarrolla y así. No, porque hay muchísimos y de razas distintas, no, eso no coincide con lo que ellos harían, ¿sabes? Entonces hay que ir más allá y dices tú, vale, eso lo que son trajes biológicos, porque luego Carles me empezó a decir algunos de los proyectos que hacen en bases subterráneas y empecé a comprender, claro, por esto viene, por los trajes biológicos, pero la compatibilidad tiene que ser frecuencial, con lo cual por eso los tienen ahí como hibernando y como son, digámoslo así, el intermedio entre biología y tecnología, no puedes dejarlos a la intemperie, porque no solo son tecnología, no solo son cables y circuitos, no. También tienen biología, necesitan Hostia. tener carne, necesitan tener, ¿sabes? Para permanecer en esta frecuencia. Entonces necesitas congelarlos o se te pudre toda la carne y el traje biológico. De ahí viene. Hostia, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Y ahora sí que me has dejado de piedra. Y esto encajaría en muchos casos, en muchos aspectos del fenómeno ovni, cuando vemos desfilar tanta cantidad de entidades de diferentes razas, de diferentes... Y claro, siempre vemos esa parte en la que ya nos hablaba David Icke hace muchos, muchos años, que nos hablaba de que aquí hay una interacción de entidades que están situadas en otros planos y que recurren a este plano físico a través de diferentes cuerpos, ¿no? Y claro, aquí nos encontramos con estos pequeñitos, aquí lo ves, estos grises, Es así. y aquí vemos este ser que, mira, fíjate qué curioso que hoy he cogido esta imagen de fondo al azar, sin saber que hablarías de esto. Y aquí, pues, vemos una especie de mujer humanoide, también así como mezclada con lo tecnológico, el transhumanismo, ¿no? O sea que es muy curioso, es muy, muy, muy curioso. Em, entonces, claro, lo que hablaba Phil Snyder, hablaba también de laboratorios, hablaba de la base de Dulce, varios niveles ahí, que se hacían experimentos, como unos seres que eran como murciélagos mezclados con humanos, que los tenían metidos en jaulas, unos seres híbridos mezclados con varias especies alienígenas, ¿no? Todo eso ya va relacionado con eso, quizás. Por supuesto, y Phil Snyder realmente nos confirmaba todo eso. De hecho, hasta podemos ver parte de eso en los dibujos de Goya. ¿M? Goya dejó uno de los dibujos donde se puede ver a una anciana cómo tiene en el pecho una cara de mono, como saliéndole del pecho, como si ¿Esta la, estuviera la cosida. analizamos en Rimble? No, no la analizamos No, esta. creo que esta no. Pues estos dibujos te traen mucha comprensión de la naturaleza de la realidad y además de lo que hacen en las bases subterráneas. Entonces, también tienen a humanos enjaulados, también tienen atados de humanos colgados, como si fueran animales para experimentar nada más. Entonces, esto fue una serie de grabados que él hizo, que no son muy famosos, pero son muy importantes cuando los ves con conocimiento, cuando sabes que él pintó San Francisco de Borgia, el moribundo impenitente, y veías cómo cambiaba el humano a reptiliano antes de la víctima, que la tiene enfrente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final, después de conocer todo esto,
podemos ir hilando con lo que ocurre en las bases subterráneas. Porque, por ejemplo, Phil Snyder contaba eso. Pero claro, ¿cómo hubo interacción entre Phil Snyder y ellos si la frecuencia no puede ser compatible a nivel frecuencial? Claro, y ahí es cuando nos vienen las respuestas y fuimos depurando nuestras técnicas. Phil Snyder dijo que había muchos niveles distintos. Y entonces hay muchos seres distintos. Hay los que son más compatibles con nosotros, que incluso podrían llegar a estar con nosotros en la superficie, que viene a ser lo que Credo Mutua explicaba con que hay grises pequeños que son trajes que le permiten interactuar con la tercera dimensión. Por eso le explicaba David Icke, Credo Mutua, le decía, muchos de esos grises pequeños son trajes, ellos no son así, son trajes, y por eso cuesta tanto cortarlos, porque son trajes. Y claro, no se comprendía por qué. El pobre Credo Mutua bastante información nos dio. Hoy comprendemos el por qué. Mira, te voy a contar una historia que esto me lo acaban de contar este fin de semana. Una chica que tiene sensibilidad y así, pues se fue con su pareja a buscar intimidad allí a un monte, lo típico y así. Fue en Barcelona además. ¿Y qué ocurrió? Que de noche se abrió como un portal interdimensional en la montaña que no lo miraban, ¿eh? Era oscuro. Pero ¿qué pasa? Que luego fueron al día siguiente y comprobaron que allí no había ni huecos, ni agujeros, ni cuevas, nada. Entonces, de donde vieron que salieron los seres, era de allí, así que fue un portal interdimensional. ¿Qué ocurrió? Esta chica y el novio, que es el actual marido, vieron a seres saliendo de allí con los ojos avellanados, lo típico de los grises, pero altos. Ya. Y dice que llegaron a salir hasta 30, entre 20 y 30 seres que se asustaron muchísimo. Y claro, veían que le brillaban los ojos en verde, no en negro como solemos verlos ahí, como vemos en tu imagen. No, que les brillaba como en verde, como si fuera fosforescente, es decir, estaban adaptados a poca luz, es decir, a oscuras. Pero decían, pero no se les veía el cuerpo, tenían todo el cuerpo que se podía verlo de atrás, solo se le veían los ojos. Y veías a todo ese grupo de seres que eran de altura más o menos como nosotros y que estaban simplemente observando el coche, porque cuando se fueron, Semitransparentes. o transparentes del todo, ella dice Ujú. que los ojos, que el resto no se le miraba absolutamente Vale, nada. vale. Y entonces cogieron el coche y cuando se iban y todo, se quedaron curioseando, porque tenía miedo a que les persiguieran y dicen que no, que simplemente estaban como observando. Les parecía curioso la pareja en el coche. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es a lo que voy. Hoy en día tenemos tecnología, que ya la estamos viendo, que la están publicitando, que son estas mantas que son estilo invisibilidad. No sé si las viste. Sí, sí, lo he visto, sí. Tenemos esa tecnología. Nosotros ahora que la puedes comprar por no sé si son 50 euros, 20 euros, no sé por cuánto lo venderán. Pero la historia es, si eso ya existe, ¿qué no existía antes? ¿Qué no llevaban esos seres y tú solo podías ver los ojos y el resto llevaban esa tela que Exacto. simplemente los camufla? Unos predators. Unos Claro, predators. entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vemos, podemos ver, comprobar que el primado negativo de Predator era perfectamente veraz, ahora mismo lo podemos comprobar, vemos que esta chica, la historia que cuenta, es completamente veraz porque se puede hacer ahora mismo esa prueba y demostrarlo empíricamente con la tecnología. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Vamos al hecho de que si nos paramos a reflexionar, nos damos cuenta de que estos seres que Phil Snyder interactuó con ellos muy probablemente tenían trajes o también, como acababa de reventarles la base subterránea, podían dispararle desde la base, que tiene su propio campo electromagnético toroidal generado artificialmente y que les permite estar allí, y así podían estar disparándole a él, por eso recibían los Claro, disparos. claro. Phil ya dijo, no entró, nadie entró allí, no porque no se lo permitieron, ya Ujú. empezaron a defenderse. Se ve que Entonces, pegan un pestazo insoportable, ¿eh? eso sí, Todos, ¿eh? eso sí. Todos los testigos dicen que emiten una pestilencia terrible, ¿eh? Algunos lo comparan con azufre, otros lo comparan con olor como a huevos podridos, dependiendo del testigo. Y yo me imagino que será dependiendo del ser. Dependiendo, Al sí. igual que cada humano tiene su olor, yo creo que dependiendo del ser Joder, también. macho. Entonces, son Ujú. cosas muy interesantes, pero que ahora vemos que Phil Snyder tenía Sí, sí, razón sí. cuando lo Bueno, pues vemos con la perspectiva de nuestro conocimiento. claro, pues te he puesto un buen ejemplo en ese aspecto. Enrique, vamos a seguir otro día, vamos a dejar que la gente digiera, ¿eh? Todo esto, porque hemos dado hoy mucha información, mucha información. Enrique, una pasada, me ha encantado todo lo que has contado. Vamos a desarrollar todo esto, de estos seres, estos trajes biológicos, porque ahí puede estar una parte importante de este rompecabezas. Exacto. Enrique, te emplazamos para próximos días. Por supuesto, hermano. Nos veremos. Gracias de corazón por A invitarme. ti, amigo, y a vosotros, ya sabéis, os queremos un montón
y espero que este vídeo os haya encantado tanto como a mí. Un abrazo. Chao.